¿Sabes? Leí un estudio el otro día que decía que los seres humanos eh, alcanzamos nuestra mejor versión en la mediana edad. Ah, sí. Sí, parece que es cuando se combina la capacidad cognitiva con la estabilidad emocional. Y me parece una buena forma de empezar hoy, porque el mundo de la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial parece que está en una mediana edad súper caótica. Me gusta esa analogía. Es que está llena de una potencia increíble, sí, pero también de unas crisis existenciales muy evidentes. Totalmente. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de las noticias del 9 de febrero de 2026. Tenemos una selección de artículos, de debates, todo sacado de Hacker News. Y la misión es, bueno, tratar de entender la gran paradoja del momento. ¿Qué es? Por un lado, se están invirtiendo cantidades de dinero que son casi imposibles de imaginar, con promesas de un futuro ultra eficiente. Pero al mismo tiempo, lo que vemos en el día a día son reportes de que el trabajo es más intenso que nunca, fallos tecnológicos críticos y un escepticismo que no para de crecer. Totalmente. Lo que tenemos sobre la mesa es una tensión brutal. Es una carrera desenfrenada por construir y financiar la siguiente gran IA, que se está dando de frente contra la pared de la realidad, ¿no? Exacto. Y no hablamos solo de los grandes movimientos geopolíticos, como la guerra por los semiconductores, sino de cómo todo esto nos afecta en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana. Pues empecemos por ahí, por el dinero, porque la cifra es de no creer. El titular que lo define todo es que los gigantes tecnológicos están metidos en una carrera para financiar una inversión de 660 mil millones de dólares en IA. ¿660.000 millones? Cuesta hasta procesarlo. Es que es una cifra que distorsiona la realidad. Para ponerlo en perspectiva, es más que el Producto Interno Bruto de países enteros como Suecia o Argentina. Y todo ese capital está persiguiendo un objetivo que todavía es, en gran medida, teórico. Claro. Y ese dinero no se va solo a programadores y centros de datos en la nube, necesita una base física, y ahí es donde la cosa se pone tensa. Hay dos noticias sobre semiconductores que parecen sacadas de una partida de ajedrez global. Ajá. Por un lado, TSMC, el titán de Taiwán que fabrica los chips más avanzados del mundo, anuncia que va a construir una nueva planta en Japón, específicamente para chips de IA. ¿Un movimiento clave? Japón entra con fuerza en el juego de la fabricación de alta tecnología y TSMC diversifica su riesgo, que ahora mismo está muy concentrado en una isla con una situación geopolítica, bueno, complicada. Rotundamente a la idea de transferir el 40% de su capacidad de producción a Estados Unidos. Ah, mira. Dicen, sí, construiremos más fábricas allá, pero por cada fábrica nueva en EU, ampliaremos la producción aquí en la misma medida. O sea que, mientras todos miramos el software y los modelos de lenguaje, la verdadera guerra se está peleando en el plano físico, en las fábricas. Exacto. Es una guerra casi invisible para el consumidor. Totalmente. Es un mensaje muy claro. Colaboramos, pero no cedemos el control. Esto te deja clarísimo lo estratégicos que son estos chips. Al final del día, nadie quiere soltar las riendas de la pieza clave del tablero. Y lo más fascinante es cómo esta guerra de miles de millones y estrategias geopolíticas se siente en la oficina, en el día a día. Porque la promesa era que la IA nos iba a liberar, a darnos más tiempo libre. Pero los artículos de hoy pintan un cuadro muy diferente. Muy diferente. Hay dos que son demoledores. Uno es de Harvard Business Review y el titular no podría ser más directo. La IA no reduce el trabajo, lo intensifica. Uf. Y el otro es un post que fue increíblemente popular en Hacker News, con una frase que creo que resume el sentir de muchísima gente. La IA facilita la parte fácil y dificulta la parte difícil. A ver, esa última frase es buenísima. Es como decir que la IA no es un asistente que te quita trabajo, sino más bien un jefe nuevo que te asigna tareas mucho más complicadas. ¿Así lo interpretas? Es una analogía perfecta. La IA se ha vuelto increíblemente buena en automatizar lo rutinario. Responder correos predecibles, organizar datos, escribir código básico. La parte fácil. Esa es la parte fácil. Pero al eliminar esas tareas, lo único que nos queda es la parte difícil. El pensamiento crítico,
la resolución de problemas ambiguos, la estrategia, la empatía. Tareas que exigen un esfuerzo mental mucho mayor. Claro. El resultado es que muchos terminan el día más agotados que antes, a pesar de tener ayuda de la IA. Espera un momento. Leí esa noticia de Reuters y me pareció escalofriante. Porque una cosa es que la IA te complique la vida en la oficina, y otra muy distinta es cuando entra en un quirófano. Estamos hablando de que ya hay casos documentados de IA fallando en cirugías reales. Sí, ¿Qué tan serio es esto? es muy serio. El informe habla de sistemas de IA diseñados para, por ejemplo, identificar tumores o guiar instrumentos quirúrgicos que han cometido errores, desde identificar erróneamente a un paciente hasta fallos durante el procedimiento. ¡Qué miedo! Es el ejemplo más extremo de dificultar la parte difícil. La cirugía ya es la tarea más compleja y de mayor riesgo que uno pueda imaginar. Si le agregas una herramienta que puede fallar de formas nuevas e impredecibles, estás añadiendo una capa de estrés y riesgo brutal que los cirujanos ahora tienen que gestionar además de todo lo demás. Es que te deja helado. Y en medio de toda esta euforia por la inversión y estos riesgos tan palpables, aparece la voz del escepticismo. Un artículo de un veterano de Red Hat que básicamente dice que esto es la misma basura de siempre. Sí. Que la IA es solo la última palabra de moda, como antes lo fueron el blockchain, la nube o los contenedores. Y es una perspectiva importante. Él ve un patrón. La industria tecnológica se enamora de un concepto, se infla una burbuja de expectativas y dinero, y aunque la tecnología subyacente pueda tener valor, el hype es desproporcionado. Pero, ¿es justo meter a la IA en el mismo saco que, por ejemplo, el blockchain? La IA parece tener aplicaciones mucho más tangibles y universales en este momento. Es un debate válido. Yo diría que la diferencia clave es el impacto inmediato. La IA ya está cambiando flujos de trabajo de manera visible. Sin embargo, el punto del autor sobre el ciclo de hype es innegable. Claro. Y nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo medimos el progreso real? ¿Lo medimos por los 660,000 millones de dólares y la velocidad de los chips o por los resultados seguros y beneficiosos en el mundo real? Esa desconexión es, para mí, la gran historia de este momento. Esa es una desconexión increíble. Y me hace pensar, toda esta IA de vanguardia, tan futurista, se está construyendo sobre una infraestructura digital que a veces parece, sostenida con alfileres. Sí. Lo que me lleva perfecto a la siguiente noticia que seguro a más de uno le sonará familiar. No es tu internet. GitHub se cayó otra vez. Un clásico de nuestros tiempos. La plataforma donde se construye gran parte del software del mundo, incluida mucha de esta IA, sigue teniendo la fragilidad de cualquier servicio centralizado. ¿Sí? Es una paradoja fundamental de la industria. Se invierten fortunas en construir el penthouse de la inteligencia artificial, mientras que los cimientos, la infraestructura básica de la que todos dependemos, muestran grietas. Nos dice mucho sobre dónde están las prioridades. En la promesa futura, no en la estabilidad presente. Exacto. Y mi noticia favorita de la semana te es casi una comedia. Microsoft Outlook decidió que los correos de su propio servicio, Microsoft Azure, eran spam. No puede ser. O sea, si ni ellos pueden coordinarse internamente, ¿qué esperanza nos queda al resto? Es un recordatorio cómico y a la vez preocupante de la complejidad de estos ecosistemas gigantescos. Pero lo interesante es que, mientras los gigantes tropiezan, surgen alternativas. Hay una noticia que tuvo mucha atracción sobre la mensajería Matrix, que está ganando mucho terreno en los sectores de TI de varios gobiernos. Ok, he oído nombrar Matrix, pero no tengo claro qué es. Sé que no tiene nada que ver con Keanu Reeves. ¿Por qué es importante que los gobiernos lo estén adoptando? No, nada que ver. Piensa en Matrix como una alternativa a Slack o WhatsApp, pero con dos diferencias clave. Es de código abierto y es descentralizado. Ah, ok. Comunicación. Para un gobierno, eso es oro. Significa seguridad, soberanía sobre sus datos y no depender de los caprichos o las políticas de una corporación estadounidense. Es una tendencia silenciosa, pero muy potente hacia recuperar el control. Entendido. Y mientras todo esto pasa en la superficie, en las trincheras técnicas, la cosa no para. Leo aquí dos titulares que me suenan a otro idioma. Uno dice que el compilador C de Cloud
compite contra GSC, Sí. y otro que NanoCloud ahora es compatible con los Agent Swarms de Cloud. Son dos avances técnicos muy significativos. Ayúdame a traducir. Primero, Agent Swarms. Suena a enjambre de robots asesinos de película de ciencia ficción. ¿Qué es eso en cristiano y por qué nos debería importar? Es un nombre muy dramático, sí. Imagínalo como un equipo de especialistas de IA. En lugar de tener un solo genio de IA intentando resolver un problema complejo, tienes un grupo de IAs más pequeñas, cada una con una habilidad específica. Ok. Una es experta en análisis de datos, otra en escribir código, otra en investigar, y colaboran para lograr un objetivo. Como armar un equipo de médicos para un diagnóstico difícil. Y esta herramienta NanoClaw es básicamente el director de orquesta que los coordina. O sea que es un salto cualitativo. Es un salto enorme en la capacidad de la IA para abordar problemas del mundo real. Ok, eso tiene mucho más sentido. ¿Y lo del compilador de CD Cloud compitiendo con GCC? Entiendo que GCC es como el estándar de toda la vida, ¿no? Exacto. GCC ha sido el compilador de referencia en el mundo del software libre durante décadas. Es una pieza de infraestructura de software legendaria. Ajá, es una demostración de poder asombrosa. Significa que la IA ya no solo usa herramientas de software, está empezando a crear esas herramientas fundamentales por sí misma. Es alucinante. Y mientras todo esto pasa a nivel de código, en el mundo del consumidor se habla de algo que podría cambiar nuestra interacción con la tecnología. El rumor es que los próximos AirPods Pro 4 podrían incluir cámaras para literalmente ver a tu alrededor. Es la convergencia de la que se lleva hablando años, pero ahora parece inminente. Sensores diminutos, procesamiento de IA en tiempo real y audio, todo en un dispositivo que llevamos puesto casi todo el día. Se me ocurren 1000 usos, desde lo práctico, como que te traduzca un cartel en otro idioma en tiempo real, hasta lo un poco inquietante. Implica llevar una cámara siempre encendida apuntando a todo. Claro, Las preguntas sobre la privacidad van a ser monumentales. sin duda. Abre un abanico de posibilidades y un campo de minas ético y social. ¿Quién es el dueño de esas imágenes? ¿Cómo se procesan? ¿Qué pasa en los espacios privados? Es un tema que va a dominar la conversación en los próximos años. A ver, entonces, si tratamos de juntar todas estas piezas, ¿qué nos dice todo esto sobre el mundo en el que vivimos? Porque toda esta tecnología no existe en un vacío. Y hay un par de noticias que, aunque no son estrictamente tecnológicas, creo que nos dan mucho contexto. Cierto. Son parte del mismo ecosistema. La primera es de San Francisco, el corazón de Silicon Valley. Se reporta una marcha pro multimillonarios que, según el artículo, atrajo a... Docenas. Usan esa palabra, docenas, que lo dice todo sin necesidad de añadir nada más. Es un retrato perfecto de las tensiones sociales que genera esta enorme concentración de riqueza y poder. La idea misma de una manifestación así, y sobre todo su escasa concurrencia, habla volúmenes sobre el debate cultural y la polarización que se vive en los epicentros tecnológicos. Y luego del otro lado del mundo, una noticia mucho más sombría. La BBC informa que Jimmy Lai, el magnate de los medios pro democracia de Hong Kong, fue sentenciado a 20 años de cárcel. Aquí, por supuesto, nos limitamos a informar el hecho tal como lo presenta la fuente. Un hecho con profundas implicaciones geopolíticas. Y aquí es donde me cuesta un poco. Ayúdame a conectar los puntos. Una marcha casi vacía en San Francisco y una sentencia durísima en Hong Kong. ¿Cuál es el hilo conductor aquí, más allá de que la tecnología esté en todas partes? El hilo conductor es el poder. Son dos caras de la misma moneda global. A ver, Por un lado, ¿quién es la concentración de poder económico en el sector tecnológico? Que es tan extrema que genera fenómenos socioculturales como una marcha pro multimillonarios. Ese mismo poder económico es el que está financiando la carrera de los 660,000 millones en IA. claro. Por otro lado, tienes el poder geopolítico. El caso de Jimmy Lai en Hong Kong y la lucha por el control de los semiconductores entre China, Taiwán y Estados Unidos no son temas separados. Ocurren en el mismo tablero global donde la supremacía tecnológica es ahora la principal herramienta de poder e influencia. O sea que la tecnología no es solo un negocio. No. Es el campo de batalla central de la geopolítica del siglo XXI. Visto así, tiene todo el sentido. Entonces, si hacemos un recuento del día, el 9 de febrero de 2026 nos deja una foto bastante compleja.
Por un lado, una explosión de capital hacia la IA y una lucha global por el hardware que parece de película de espías. Y por el otro, la realidad a pie de calle. Un mundo laboral que se vuelve más exigente, no más ligero. Riesgos médicos reales y aterradores cuando la implementación falla. Una infraestructura digital básica que se cae a pedazos de vez en cuando. Exacto. Y todo esto sobre un telón de fondo de tensiones sociales y geopolíticas que, lejos de resolverse, parecen intensificarse por esta misma revolución. No hay respuestas fáciles, desde luego. Para nada. Y me gustaría terminar volviendo a esa frase que tanto nos gustó. La IA facilita la parte fácil y dificulta la parte difícil. Si aceptamos que eso es cierto, y creo que lo es, nos obliga a mirar hacia el futuro con otros ojos. ¿A qué te refieres? La reflexión final que le dejaría a quien nos escucha es esta. A medida que la tecnología siga automatizando la parte fácil en cada vez más aspectos de nuestra vida, desde la cirugía hasta cómo gestionamos el trabajo, ¿qué nuevas e inesperadas partes difíciles van a surgir que ni siquiera podemos imaginar ahora mismo? Buena pregunta. Y quizás la pregunta más importante de todas, ¿qué habilidades humanas se vuelven no solo valiosas, sino exponencialmente más cruciales cuando una máquina ya se encarga de todo lo que es fácil? Esa, creo, es la pregunta que va a definir nuestra próxima década.